Sufre un accidente, el día viernes sufre un accidente y quedó en coma. Llegan a la casa de mis padres a tocar la puerta y les dicen que yo estaba en el hospital y que la verdad había fallecido, que estaba entre la vida y la muerte y que tenían que irse a despedirse antes que ellos me desconectaran. Aquí en Colombia hay una mentalidad de que el que tiene plata es porque es narco. Imagínate que trabajaba al día por aproximadamente $7, creo. siete Siete dólares dólares. diarios. Me hago la pregunta, ¿quién quiero ser yo? ¿Ser la persona que la explotan toda la vida o quiero ser yo el que explota? Mi primera venta fue cuando tenía 5 años, estaba en Cinco primero de años. primaria. O sea, me di cuenta que la carrera no me estaba llenando, o sea, que estaba aprendiendo algo, pero ¿a dónde iba a ir realmente? O sea, ¿qué iba a hacer? Iba a conseguir un título y cuando consiguiera el título, ¿qué iba a hacer? Terminando trabajando 8 horas para una empresa, para un jefe del cual no quiero, trabajando en un lugar donde no quiero estar. Yo era un esclavo del dinero. ¿Tú has visto a alguien que venda mosca? ¿Moscas? Y llego y le vendo la mandarina por $1.000. Nunca terrible. Y nuestra primera facturación como grupo fueron. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así es, el lugar donde conocemos la historia real detrás de cada persona, sus experiencias y sobre todo consejos de vida y consejos laborales. Hoy tenemos con nosotros un gran emprendedor colombiano, el cual ha transformado su vida a través del marketing digital. Después de muchas horas de estudio, después de muchas horas de trabajo, tenemos con nosotros a Guillermo, más conocido como Guille para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Guille? ¿Qué más, Martín? Un placer estar aquí contigo en tu canal. La verdad es un placer desde el tiempo que te conocí en nuestros estudios Group Corner y verte acá ya haciendo contenido, pues la verdad me alegra mucho y también me alegra mucho que me hayas invitado. Qué bueno, Guille. Vale, pues para empezar en primera pregunta, Guille, siempre me gusta empezar con la pregunta de si te pudieras ver desde los ojos de otra persona, ¿cómo te definirías y quién dirías quién es Guille? Bueno, si me pudiera ver en los ojos de otra persona, soy una persona que ayuda a los demás, que ha ayudado a escalar negocios, ha ayudado a crecer tanto en mentalidad como en empresas, en microempresas, en inversiones, porque sabemos que ven un camino difícil y las personas que me han visto a mí, que se han encontrado conmigo, han visto cómo les puedo hacer la vida un poco más fácil en base a mi conocimiento que tengo, hasta lo que aprendí hasta el momento, a mis 26 años. Qué bueno. Y cuéntanos un poco, Guille, para que, porque yo te conozco ya, yo sé quién eres, pero la audiencia seguramente no te conozca. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres, qué estás haciendo, en qué estás trabajando o qué estás emprendiendo. Cuéntanos un poco sobre ti, qué estás haciendo ahora. Bueno, soy Guillermo Mosquera, soy de Cali, Colombia. eh, Tengo 26 años. Actualmente estoy trabajando como Grow Partner para 5 empresas. Entonces, lo que hago es hacer estrategias digitales y hacer que las empresas lleguen mucho más clientes y su facturación aumente. O sea, son términos de marketing digital, estamos hablando, ¿no? Sí, 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 es más que todo el marketing digital, lo que es la parte de publicidad, Facebook Ads, Meta Ads, todo lo que tiene que ver con Google Ads, todo lo que es colocar la marca de una empresa, pues colocarla en las redes sociales para poder que más personas lleguen a ellos. Sí, para que lo entienda la gente un poco, es que tú te metes como socio en esas empresas para potenciar las ventas mediante anuncios, mediante embudos, para que puedan llegar a más audiencia, ¿no? Sí, 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 así tal cual. Exacto. Vale, Guille. Y bueno, yo te conozco ya, como bien te he dicho, pero para la gente un poco, me gustaría que contaras un poco sobre tu historia, porque la gente no sabe que ya estás viviendo todo esto, que de verdad me alegro mucho que te esté yendo bastante bien, pero para la gente quiero que le expliques un poco de dónde vienes, cómo has llegado hasta aquí tan lejos en tan solo 6 meses de lo que he visto yo, desde que te he visto, desde que te conocí, cómo has llegado a facturar ya todo eso y a empezar a poder vivir de tus emprendimientos. Un poco, que contaras un poco sobre tu historia, de hasta dónde has llegado. Perfecto. Bueno, tú dices 6 meses, ¿no? Pero quisiera yo también decir que en 6 meses iniciamos esto y funcionó. Pero pues no es así, la verdad. Esto lleva una trayectoria de más de, yo quiero decirte como desde los 18 años que empezamos
que cuando inicia la vida, por así decirlo, uno sale del colegio, que cree que la vida llega hasta el colegio y ahí es cuando consigues trabajo, te independizas y que sale adelante. Bueno, esa no es la realidad de muchas personas ni tampoco en Colombia. Entonces toca un proceso bastante difícil porque en mi caso, digamos, la economía no era la mejor. Entonces la educación no era algo visible. Lo que le enseñan a uno es, termina el colegio a 11 y consigue un trabajo. Consigue un trabajo, ganas un sueldo mínimo y cuando se gana el sueldo mínimo, usted ya puede aportar a la casa, ya vivimos todos juntos y empezamos a laborar, a trabajar, pero pues tú ya sabes, ¿no? Es toda la semana trabajando, de domingo a domingo, no tienes tiempo para ti y pues bueno, era lo que había en ese tiempo y eso es lo que me proponen mis padres en aquel tiempo. ¿Cómo empieza el proceso del emprendimiento? Me doy cuenta de que necesito algo más, ¿no? Porque en aquel tiempo vivía en el distrito de Bolanca, era uno de los barrios más bajos de aquí de la ciudad de Cali, Colombia, en el cual las oportunidades son muy pocas. Imagínate que trabajaba al día por aproximadamente $7, creo, siete Siete dólares diarios. dólares. Sí, $7. Era por, quiero que queremos un poquito menos, ponle 6, porque no es Wow, mucho acá en Colombia, acá es increíble. muy poco, la verdad. Era al día y me tocaba trabajar construcción. O sea, a pesar de que ya estaba graduado, acá en Colombia no te contratan tan fácil. O sea, aquí en Colombia te ponen muchos peros porque tienes que tener experiencia laboral, que tienes que tener esto, lo otro, bueno, en fin. Y pues te quieren pagar poquito. Entonces entro a trabajar como electricidad, como gancho, pero realmente es trabajar construcción y era entre 6 a $7 de diarios de lunes a sábado, más o menos. Wow, increíble. Qué locura, qué Sí, sí, sí. locura. 7 euros es, bueno, siete dólares, que yo creo que serán menos, pero que va, que va. Aquí eso no se puede llevar. Sí, sí, Y sí. todo eso te llevó a emprender, ¿no? A emprender tu propio camino, a emprender un poco una nueva vida porque te viste que eso no era vida para ti, ¿no? Viste que trabajar por 7 dólares no lo veías como una vía para vivir toda una vida, ¿no? Claro, ahí me nace la primera pregunta y yo siento que es donde cometo mi primer error, pero esa es la pregunta que te lleva por la necesidad. Ahí me pregunté yo quién quería ser. En aquel tiempo, hace Bueno, 8 años, me pregunto que yo quién quería ser yo. Entonces ahí se me nace la primera pregunta en el distrito, que es un barrio bajo que la necesidad fluye mucho. Me hago la pregunta, ¿quién quiero ser yo? ¿Ser la persona que la explotan toda la vida o quiero ser yo el que explota? En aquel tiempo pensaba de esa manera, ¿no? Porque era lo que vivía, es chistoso, pero era lo que vivía porque alguien me estaba explotando, entonces realmente la mente piensa así, uno ni siquiera piensa en crear equipo, en avanzar en nada, sino en, oiga, esa persona me utiliza a mí para ganar tanto, porque imagínate que, por ejemplo, yo cogí un proyecto de electricidad y el pago era, por ejemplo, no sé, $1.000, supongamos, ¿no? ¿Y sabes cuánto me ujú. pagaban a mí, Martín? ¿Cuánto? $75 por hacer Madre ese mía. proyecto solo en 3 días. O sea, imagínate el nivel. Wow. O sea, el jefe se Mucha, llevaba $1.000 al bolsillo y a mí me pagaban 75, pues te pongo ejemplo. mucha explotada. Mucha plata para él y él no hacía nada y yo era el que estaba trabajando constantemente. Ya ves. Esa era una pregunta que te quería hacer a ti, Guille, y es que viviendo en Colombia, ¿cómo crees que la cultura de allí y la ciudad te han influido? Seguramente, al fin y al cabo, sí que veo que los latinoaméricos tienen ese espíritu emprendedor, porque está tan difícil la vida en esos países como Colombia, México y demás, que se ven en la necesidad, se ven como que tienen más espíritu emprendedor, porque como está la vida tan difícil, creo que requiere de todo esto, ¿no? Tengo que emprender mi propio camino porque la vida aquí está muy difícil. Claro, aquí algo que hablabas de la mentalidad ahorita es que aquí en Colombia te presionan mucho de lo que no es posible. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que tiene mucho dinero, que tiene carros, que tiene todo. Aquí en Colombia hay una mentalidad de que el que tiene plata es porque es narco. Y yo creo que en muchos países se ve lo mismo, que porque consigues dinero es porque hiciste algo ilícito. Entonces, aquí la mentalidad es que la persona que es pobre no puede salir de esa zona. O sea, ya te quedaste allí. Porque o haces algo malo, o sea, algo que sea ilegal acá en Colombia para poder conseguir dinero, pero por lo legal no puedes. Entonces, cuando tienes ese espíritu emprendedor, ese espíritu de salir adelante, te das cuenta de que sí se puede hacer legalmente, que sí puedes crecer, que sí puedes trabajar, que sí puedes esforzarte. Entonces ahí es cuando empiezas a estudiar, empiezas a montar tu primer emprendimiento y de una vez aprovecho y te cuento acerca de mi primer emprendimiento
que se convirtió en una microempresa, pero no siempre fue así. Hace alrededor de 5 años atrás, aprendo el mundo de las ventas, a mí me encantaban las ventas, pero no sabía que lo tenía interno, ¿no? Hasta que alguien nuevamente me empieza a explotar, me pagan a mí a la semana, yo te contaba alrededor de $30, creo que $30 para aprender, ¿sí? 60, 120, no, súper un poquito más, yo creo que unos $50, $50 a la semana y trabajaba de domingo a domingo, solamente porque me dan la oportunidad de estudiar y yo estudiaba en la noche, iba a la universidad de 6:30 a 10 de la noche y trabajaba en el día. Entonces, como ese lugar que era una tornillería y una compraventa de motos, me dan la oportunidad de aprender a vender. Entonces ahí es cuando por primera vez entro al mundo digital porque les hago una propuesta a ellos de vender lo mismo que vendían en un local físico, hacerlo online. Entonces extrapolo un local físico a un local online y empiezo a venderles a ellos su mercancía, sus productos, los vehículos, de forma, pues, por redes sociales. O sea que estabas estudiando en la universidad, pero a la misma vez también estabas trabajando en una ferretería. Sí, sí, sí. Tornillería, ferretería, compraventa, era todo. ¿Y qué estudiabas en la universidad? Estudiaba electrónica. Estudiaba electrónica. Electrónica, wow. Sí, estaba estudiando la ingeniería en la mañana, pero pues obviamente por la economía tocaba que trabajar, pues porque obviamente tú sabes, hay que pagar el transporte, y eso que más sin embargo me iba en cicla Sí. para ahorrarme algunos costos en aquel tiempo, pero pues nada me impedía, ¿no? Pero sabía que tenía que pagar el semestre, a pesar de que me esforzara por ser buen estudiante y que literalmente bajara un 80 o un 90 o un 50%, para mí era vos, o sea, te lo juro, un ahorro increíble, a pesar de que se pagara cada 6 meses, pues igual tenía que trabajar duro, entonces lo que trabajaba en esa tornillería, en esa ferretería, me servía para ir ahorrando para pagar mi semestre, ¿no? Pero entonces no podía gastar de más. Entonces me tocó estudiar solo la tecnología en electrónica en las noches para poder trabajar y estudiar. Anda, qué bueno. ¿Y dónde empezaste tus primeros emprendimientos, Guille? ¿Empezaste en la universidad a medida que estabas estudiando y trabajando? ¿O porque, bien, supongo que te habrás dejado la universidad, ¿no? Bueno, ahí te cuento un poco. ¿Qué es lo que sucede? Hay un paso, algo que yo siento que me ha pasado a mí, yo sé que a muchos también, que es cuando sientes un problema o algo encima que te afoca, es cuando es como que tu vida sale más a la flote, ¿no? Como que la das toda. Y pues, como te hablaba en la tornillería, en la ferretería que estábamos trabajando, yo monto todo online, te lo juro, en un mes, en ventas, le generé alrededor de los $1.000 en promedio. Tú le montaste un sistema de ventas a ellos. Exacto, mi primer sistema de ventas digital, o sea, ¿Y así cómo, empírico. y cómo fue que le montaste un sistema de ventas? En plan, le dijiste, te puedo vender lo que tú vendes online, ¿no? Sí, sí, yo llegué y le dije, mira, es que me parece que están llegando las mismas personas de siempre. ¿Qué tal si empezamos a utilizar las redes sociales para montar nuestros productos y hacemos que personas de ciudades cercanas a nuestra ciudad, que es Cali, se acerquen y nos compren? Y efectivamente empezamos a sacar promociones de productos que la gente no tenía, empezamos a sacar los vehículos en post para que la gente los comprara. Y es una locura, funcionó. El único problema es que para él funcionaba, pero la gente como no es creyente en esto, solamente le gusta pues recibir, y como trabajador pues ya me pagaban pues lo que para ellos creían que era suficiente, pues no me pagaron ni comisiones ni nada acerca de lo que yo generaba. O sea, de los $1.000 que generé no vi ni un peso. O sea, trabajaste gratis. Pues, o sea, relativamente por estaba allí y empecé a ejecutar mi programa a la misma vez. Y aparte de eso, le monté una sesión nueva, que ahí es donde hace la apertura, lo que me hace la pregunta. Ellos, como era un local que tenía muchas cosas y se llenaba mucho, porque la verdad tenía mucho flujo, yo monto una parte de tecnología. ¿Qué significa eso? Que muchos venían en carro, en vehículos, en cosas, y necesitaban un cargador para la moto, un cargador para los celulares, conectarlos, o sea, llevarse los audífonos porque eran domiciliarios, era mucha cosa. Entonces, yo analizo esa problemática en el local, yo digo, wow, preguntan muchos por cosas electrónicas, por tecnología, por audífonos, por grabadores. Entonces, ¿qué pasaría si montamos una sección para ese tipo de personas, para los que llegan a comprar repuestos de carro y necesitan cositas para el carro? Entonces montamos todo eso, lo montamos en la página web y se empieza a mover. La verdad, la parte tecnológica unida con lo que estaba allí se fue muy de la mano y pues empezó a llegar mucha más gente por eso. Wow, increíble. Y eso todo a la misma vez que estabas estudiando y todo, ¿eh? Sí, 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 estaba en la universidad, ahí voy desarrollando lo que es primero y segundo semestre. Cuando llego al tercero,
me doy cuenta que no es para mí. O sea, me doy cuenta que la carrera no me estaba llenando, o sea, que estaba aprendiendo algo, pero ¿a dónde iba a ir realmente? O sea, ¿qué iba a hacer? Iba a conseguir un título y cuando consiguiera el título, ¿qué iba a hacer? Terminando trabajando 8 horas para una empresa, para un jefe del cual no quiero, trabajando en un lugar donde no quiero estar. Entonces yo dije, este no es mi camino, la verdad, me gusta estudiar, me gusta aprender, yo creo que soy un TEA en aprendizaje, pero claro, ¿no? Esto no quiere decir que no terminé la universidad, yo creo que la luché mucho. Para poder entrar a la universidad me tocó vender dulces, me tocó trabajar construcción, me tocó ¿Cómo? ser mesero. Entonces yo dije, si ya hice todo esto para entrar, ya estoy luchándomela hasta aquí. Y a pesar de que todo el mundo me dijera que no fue a la universidad, que no había dinero, que no había esto, que no había lo otro, yo decido iniciar en la universidad. Así que para mí cumplir, graduarme, era una de las metas más grandes que tenía porque hasta el momento todo el mundo me decía, usted no puede, usted no lo puede lograr, esto no es posible, usted no tiene dinero, usted no puede hacer lo otro. Entonces yo fui el único que llevé la contraria, yo dije, me voy a esforzar y entonces me esfuerzo, trabajo de muchas cosas y dije, ya llega a tercer semestre, ya estoy aquí parado, lo termino porque lo termino. Y pues lo leo, yo me gradué de la universidad. Wow. Eso que has dicho me llama mucho la atención, eso de que vendías dulces y que trabajabas de mesero y todo. ¿Cómo es eso? ¿Puedes explicarlo? ¿Que vendías dulces? Bueno, pues ahorita te contaba, ¿te acuerdas que te contaba que trabajaba construcción y que me pagaban $7? Pues Sí, realmente nadie va a vivir con $7 al día, o sea, claro. es bastante imposible. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me tocaba trabajar varias cosas a la misma vez. Entonces, por ejemplo, de lunes a sábado trabajaba construcción, Ujú. los viernes salíamos a las 4 de trabajar y el sábado era hasta mediodía. Entonces, cuando terminaba de trabajar, obviamente el trabajo era de 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, como es las 5 de la tarde, tenía 1 hora y media para llegar a la universidad. Entonces, salía en cicla de lunes a viernes hasta la universidad. Tenía que trabajar desde el norte, trabajaba en el norte de la ciudad y iba hasta el sur de la ciudad en bicicleta. En una Así, hora y media. sucio, tenía que llegar sucio, como estuviera, llegar a la universidad, cambiarme, como, o sea, como fuera. El caso es que quería seguir avanzando, quería aprender, y eso fue lo primero y segundo semestre. Y a la misma vez, como obviamente la economía no daba, y pues uno quería pues comer algo en la universidad, aunque todas las veces no era posible, pues porque no había la plata, los fines de semana trabajaba como mesero. Como mesero iba a un restaurante que Camarero. era la dueña, ajá, exacto, exacto, la atendía, entregaba los platos, pues me esforzaba mucho para recibir las propinas y sobre todo. Pero más sin embargo, estaba tratando de ahorrar para poder tener que dejar de trabajar y enfocarme directamente a los estudios, que es lo que más me gusta. Entonces trataba de tener 2 trabajos, 3 trabajos, y cuando tenía ahí vendía cositas, dulces en la universidad, cuando estaba con mis compañeros, como para ir recogiendo lo de los descansos, lo de los intermedios como para comer algo, ¿no? Pues porque todo el día trabajaba y pues obviamente sabrás que pues no teníamos la economía al máximo para poder comprar lo que queríamos. Wow. Increíble. Y oye, una pregunta, Guille. En la universidad también vendías dulces, pero me acuerdo que me dijiste una vez que vendías como auriculares o cargadores. Ah, Me sí, gustaría sí, que sí, sí, contaras esa sí. historia, me pareció increíble. Sí, 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 es que cuando pasa lo de la tornillería y la ferretería, que ellos me enseñan a vender, les monto un nuevo modelo de negocio, les apalanco y cuando aún no me dan las gracias del todo, no, de hecho ni me dieron las gracias, me acuerdo que la mujer ¿cómo se llama? Del dueño, le dice, ay, agradecele a Guille, porque él atrajo el cliente y ya vendieron la moto. Y llega el jefe y dice, no, 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 hasta que no se cierre la venta no te doy las gracias. Pues la verdad nunca dieron las gracias. Entonces llega ese punto donde vamos a pasar a tercer semestre, donde ya donde estoy pensando y pues justamente decido renunciar, ¿no? Cuando decido renunciar, me pagan una liquidación de 220.000 pesos, que viene siendo como $60, te digo yo. Imagínate que te liquiden después de un año de trabajo con $60, o sea, no te lo imaginarás. Entonces, cuando me liquidan con $60, yo tengo dos opciones. La verdad, ahí ya había sacado mi moto a crédito, o sea, debía la moto, tenía que pagar Uf, arriendo, seguir pagando comida y tenía una liquidación de $60, o sea, tenía deudas, tenía de todo y tenía $60 en el bolsillo. Ahí en el tenía dos bolsillo. opciones. Sí, no tenía más. Ahí decido o emprendo con $60 o me quejo como hace todo el mundo, consigo un Qué trabajo bueno, que odio y toda mi vida sigue allí. qué bueno. Entonces decido invertir. Y ahí es donde lo que tú mencionas, decido invertir en tecnología.
Me da mucha risa porque literalmente mi primera inversión fue esta mesita, yo no te digo más, tenía unos 6 7 8 productos como máximo y ahí es cuando arranco. Y claro, cuando empiezo a vender, me di cuenta de lo complicado que es, de que a veces uno tiende a abrumarse de decepciones, de que todo te está diciendo que no puedes, pero en ese proceso en el que no puedo, también quiero seguir estudiando, ¿no? Entonces, es ahí cuando te hablo sobre que empecé a vender dulces, porque estaba, obviamente esto no funcionaba tan alto porque apenas estás iniciando. Cuando uno inicia, no puedes esperar que te digan este negocio funciona y el primer y segundo día ya te estás ganando 1.000, 2.000 dólares. No, eso es imposible, la verdad. Entonces, si hablamos sincero, aquí en pesos colombianos nos ganábamos 10.000, 20.000 al día. Imagínate, eso no es mucho, son como 5 dólares en la conversión. Pero a la misma vez empezamos este proyecto con lo de los celulares, con la tecnología, con todo. ¿Y cómo hacemos que funcione? Bueno, me doy cuenta que tengo unos compañeros en la universidad que ellos tienen una problemática que es que quieren hacer proyectos para presentarlo en sus estudios, pero no tienen la economía para pagarlos. Y yo tengo un producto en el cual se puede vender a muchos compañeros y que puede tener rentabilidad tanto para mí como para los compañeros. Entonces ahí es donde ideo un proyecto donde podemos publicar tanto en Marketplace como vender dentro de la universidad. Y cada compañero que hiciera una venta, yo le iba a pagar el 50% de las ganancias. O Wow. sea que ellos, como estudiantes, podían recoger un dinero sin invertir más plata, vendiendo productos a sus compañeros, a su círculo social de las facultades, y una vez lo vendieran, yo entregaba los productos y me quedaba con el dinero, sacábamos las cuentas al final de semana y les pagábamos las comisiones al grupo estudiantil, y era el grupo estudiantil, me acuerdo que se llama EIE, y el 50% me lo quedaba yo y yo vendía los productos. Entonces, mira cómo, a pesar de que yo trabajaba por fuera, seguíamos trabajando construcción, seguíamos vendiendo dulces, estábamos iniciando nuestro primer emprendimiento, un emprendimiento en el cual no tenía que estar yo ahí, sino que yo tenía la bodega, yo invertía en la bodeguita, porque no era muy grande en aquel tiempo, y otros compañeros estaban vendiendo todos los productos en el campus universitario, mientras yo estaba trabajando en otras cosas a la misma vez. Entonces, cuando llegaba, yo tenía que llegar anoche a entregar todos los pedidos que yo han hecho la venta en el día, porque ellos estudiaban todo el día, yo solo llegaba en la noche, entonces yo llegaba ya a entregar. Y esa es la manera que prácticamente inicié mi primer emprendimiento. Wow, increíble. O sea que tenías ¿cuántos años tenías en la universidad? Yo en la universidad inicié a los 18, o sea que yo por ahí ya, pues yo creo que ahí ya estaba como entre los 20 y los 21, ya había avanzado, O porque sea ya que a íbamos los 20, como, dime ¿sí? sí, 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 como a los 20 y 21, más que todo es cuando se empieza el primer emprendimiento, porque pasa lo de la decepción del local donde pues me contrataron por un costo muy mínimo y pues me mataba más de lo que me pagaban. Entonces ahí es cuando decido salirme, extrapolar y sigo en la universidad y digo, bueno, ¿qué hago, no? Te quedas como los pececitos de Nemo. ¿Y ahora qué? O sea, Sí. o nos tiramos al abandono, o qué hacemos, o trabajamos, o esto, lo otro. Pues nada, emprendemos, emprender. O sea que estabas en la universidad, aparte trabajando y también tenías a personas trabajando para ti. Sí, 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 sí. Increíble, increíble. Ok, Guille. Vale, y por otra pregunta, me gustaría hacerte la pregunta de qué te llevó a emprender en marketing digital y no, por ejemplo, otra área. Por ejemplo, emprender, pues, hacer tu propia marca o algo. ¿Qué te hizo el marketing? ¿Qué te tocó el marketing digital por dentro? Bueno, con el emprendimiento que tenía, lo escalamos a una microempresa en el cual nos empezó a ir muy bien. La verdad, nuestra facturación estaba entre los 5.000 dólares. Teníamos un equipo de trabajo de 7 personas y lo estábamos dando a tope. Teníamos entregas, un equipo, logística, bodega, todo implementado el sistema. Pero, ¿qué sucede? Que quiero escalar más. Que acá en Colombia son 20 millones de pesos. Quiero saber cómo llegar a los 30 y hago cambios, interactúo, crecemos, contratamos personas, avanzamos, pero siempre teníamos la misma facturación, la misma ganancia, no podíamos extrapolar y dijimos, bueno, estamos trabajando en Internet ya, estamos trabajando orgánicamente, estamos trabajando físicamente, hacíamos todo, porque cuando uno empieza tiene que hacer todas las funciones y después va cediendo, pero me di cuenta que el tiempo estaba controlado. O sea, yo era un esclavo del dinero. Tenía que trabajar mucho tiempo, muchas horas, estar con mis trabajadores, estar con mi equipo a tope. O sea, sí, vivíamos una vida bien, estábamos muy cómodos, vivíamos independientes, solos, nos habíamos mudado por primera vez que nos independizábamos ya con este negocio. Pero pues nos dimos cuenta que el tiempo y el dinero es algo que nos amarraba. Son tres seres que son la mente, el cuerpo y el tiempo que nos amarran a un estado aquí presencial donde dependemos del dinero. Entonces,
quiero abandonar ese estado de supervivencia. Prefiero abandonar el estado de supervivencia en el cual todo fluye alrededor del dinero, que si no tienes esto, no puedes conseguir esto. Entonces yo quiero trabajar desde casa, tener una tranquilidad, poder Sí, ejecutar proyectos, trabajar con empresas grandes y lo mejor de todo, incrementar mi facturación. Y es ahí donde empezamos en el mundo digital, el marketing digital como Grow Partner, y nuestra primera facturación como Grow Partner fueron $6,000 desde la casa. increíble. O sea, Guille, me decías que, que tenías una empresa de venta de productos, pero que estabais atados a tiempo y a dinero, ¿no? Sí, ese es el primer emprendimiento que tuve. Después de 5 años, imagínate que desde los 20 hasta los 25, 24, teníamos el emprendimiento y lo convertimos en una microempresa. Fue uno de los negocios que más tiempo duró y con un equipo muy bueno. Pero ¿cuál era el problema o la circunstancia que teníamos? Que este trabajo nos estaba atando mucho a lo que era el tiempo y el dinero. O sea, teníamos que estar presentes en el negocio. Teníamos un equipo de trabajo de 7 personas, teníamos una logística, teníamos bodega, teníamos domiciliarios, teníamos 2 locales, uno en Cali, uno en Jamundí. Teníamos un equipo bien estructurado. Pero es ahí cuando nace la pregunta, ¿no? Porque sabemos que todos tenemos 24 horas del día, pero hay personas que en 10 horas están generando $1,000,000. Sí. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a preguntarme, no a sentir envidia o a compararme, sino a hacerme la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para escalar mi negocio? ¿Cómo puedo hacer yo para no tener que estar metido todo el tiempo ahí, pero facturar lo que quiero facturar? Entonces ahí cuando empiezo a estudiar acerca del marketing digital, la publicidad en anuncios, cómo llegarle a muchas más personas, cómo captar público, cómo aumentar tus ventas, cómo vender un producto high ticket, cómo crear empresa, porque en aquel tiempo teníamos microempresa, es cuando decidí iniciar como un Grow Partner, socio de crecimiento digital para empresas. Wow, increíble. Vale, Guille, y una pregunta que te quería hacer es, ¿cómo haces la transición esa de estar estudiando, de estar trabajando en la ferretería, de ser camarero, de estar vendiendo todos esos proyectos que tú tenías, en plan, todos esos celulares y cargadores? ¿Cómo pasas a tener una microempresa y después pasas a ser growth partner? Ok, ok, esa es una buena pregunta. La verdad es profunda y hay una historia detrás. Cuando inicias como emprendedor, llega un punto en el que te empieza a ir muy bien. Pero a veces cuando tienes el dinero, tienes una libertad financiera, por así decirlo, empiezas a equivocarte en tu camino y en tu vida. Entonces ahí empiezo a volver una persona muy crecida, no la persona que están viendo ahorita. Empiezo a pensar en el dinero, todo fluye por el dinero, empiezo a tomar alcohol, empiezo a fumar, empiezo a distraerme con este mundo terrenal. Empiezo a hacer cosas que no debo, empiezo a salir con amigos, con amigas, tener relaciones, estar en este mundo. Y voy abandonando pocamente lo que es un emprendimiento. ¿Cómo hago esa transición en la persona que era y en quien me convierto y en el que soy ahorita? Pues en esa misma vida de fiestas, de todo lo que llevaba, una noche siempre llegaba a la casa y esta vez no llegué. El viernes sufro un accidente, el día viernes sufro un accidente y quedo en coma. Llegan a la casa de mis padres a tocar la puerta y les dicen que yo estaba en el hospital y que la verdad había fallecido, que estaba entre la vida y la muerte y que tenían que irse a despedirse antes que ellos me desconectaran. Entonces, cuando mis padres llegan a la clínica, el doctor les dice que si me desconectan, eh, pues hasta ahí llegaba mi vida, que tenía un porcentaje muy bajo de glow, algo así me explicaron, como por debajo de 5 y el normal es como 6. Y bueno, fin de semana por consumir el SOAT de la moto, me quedo en la clínica y doy un signo de vida el día lunes y me deciden operar. Pero el doctor le da una recomendación a mis papás, les dice, yo lo voy a operar y lo voy a salvar la vida, pero no le garantizo que él pueda ver, no le garantizo que él pueda recordarlos, no le garantizo que él pueda caminar, él puede quedarse tal cual como está. Y después de esa operación me salvan la vida, pero quedo una semana en coma. Obviamente a la oración de mis padres, a lo que todo el mundo esperara, pues que yo saliera bien de allí y me logro levantar. Y cuando me logro levantar, pierdo la memoria de mi pasado, de toda la gente que conocía, no reconozco ni a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mi novia, no reconozco a nadie. Y ahí es cuando empieza ese proceso en el cual me mandan a la casa y me quedo yo en mi cama. Había hecho bien la vida, tenía ahorros, tenía todo, pero empiezo a cuestionarme. Empiezo a intentar recordar ese pasado.
Entonces, cuando estoy en ese punto en el que no puedo ni moverme porque me tienen que ayudar a bañar, aún no recuerdo lo que había vivido, soy nuevo en este mundo, literalmente perdí la noción del tiempo, siquiera no sabía lo que era el tiempo, estar o no estar. Es ahí cuando empiezo a pensar en la siguiente idea. Yo digo, ¿cómo hago para cambiar mi vida al 100% y potenciar mi negocio y llevarlo a una microempresa y después a una empresa? Entonces ahí cuando mi negocio sigue funcionando mientras yo estoy tirado en cama porque ya estaba sistematizado, pero muy suavecito. Entonces empiezo a planear, a planear, a planear cómo hacer ese cambio, cómo hacer esa transición. Y es ahí cuando un año después de durar un año accidentado, o sea, recuperándome, es cuando volvemos a crear nuestra nueva idea y es montar nuestra microempresa. Hacemos un viaje a Bogotá donde nos reunimos con empresarios, donde nos reunimos con personas que ya están al nivel donde queremos llegar, nos dan una técnica y empezamos a crear equipo. Ese mismo año, en enero del año pasado, te estoy diciendo el año pasado, empezamos desde enero a montarla y en 3 meses, te lo juro, de pasar de lo que habíamos hecho antes, pasamos a nuestros primeros $5.000. Facturación cada mes. Y es ahí cuando dijimos una locura. Como siempre pensamos en un futuro, nunca hemos pensado en lo material de la ahorita y empezamos a cambiar nuestra mentalidad, abandonamos el estado de supervivencia y nos pasamos al estado creativo, es decir, que el dinero ya no nos detenga, que ese pasado ya no nos devuelva porque nos hemos equivocado. Lo importante de las equivocaciones es saber cómo avanzas, cómo creces. Exacto. Es ahí cuando todo el dinero que vamos ganando lo invertimos en Grow Partner, que en Grow Partner la verdad era un high ticket, que fue más o menos como 3.000 y pico que pagamos para poder ingresar y una vez lo pagamos, pues ya empezamos a estudiar y a potenciar el negocio realmente. Y ya nos convertimos en una microempresa y la vendemos y ahorita sí, estamos creando la empresa Grow Partner, que es como una agencia de marketing para los que quieren entenderlo un poco más, que nos encargamos como socios de crecimiento digital para empresas. Wow. Increíble, increíble. Vale, Guille, y ahora una pregunta que me gusta mucho hacerla cuando conozco a personas es, ¿emprendedor se hace o se nace? ¿Emprendedor se hace o se nace? Muy buena pregunta, la verdad. Yo siento que todas llevan al mismo destino. La verdad, si tú tienes la motivación, las ganas de aprender alguno, lo vas a lograr. Obviamente, sabemos que hay personas que ya nacen con ese don, por así decirlo. Y es por eso que te quiero contar mi historia, porque me da mucha risa. Mi primera venta fue cuando tenía 5 años. Estaba en 5 primero de años. primaria. 5 años tenía. Es una locura. O sea, ¿quién vende a los 5 años? ¿Quién tiene idea de eso? A los 5 años me di cuenta de un compañero que tiene dinero y yo no lo tenía. O sea, en aquel tiempo, pues mis padres me daban la comida, me mandaban frutas al descanso, él tenía la posibilidad de llevar dinero. Y analizo una circunstancia que fue que la tienda cerraba después del descanso y a él le gustaba ahorrar. Entonces yo tenía una mandarina en el maletín y yo no decido sacarla durante todo el día porque yo sabía que iban a pedir. Entonces cuando pasa el descanso, cierran la tienda, yo pongo la mandarina literalmente así como está aquí, la pongo aquí al frente para que la vean como estudiante, como la manzanita del profesor. Y el compañero la ve y me dice que sí le doy un peso. Yo le digo que no, que me lo va a comer más tarde, que todavía no. Y él empieza a preguntarme. Entonces yo ahí le empiezo a crear la necesidad de querer lo que yo tengo Oh, y pasan una hora, ahí aprendo lo que es crear la necesidad a un cliente y llego y le vendo la mandarina por 1.000 pesos en aquel tiempo, que es mil hace mucho pesos. tiempo. 1.000 pesos era mucho plata, o sea, te juro que una mandarina podía costar 100 pesos. Y le Mil vendo la pesos le vendo. mandarina por 1.000. Sí, porque, ¿qué? Porque él tenía el dinero, pero no podía gastarlo en ningún lado. O sea, yo lo que hago es cerrar, ponerme yo como la única persona que le puedes comprar. Entonces, claro, la tienda estaba cerrada, tenías dinero, pero no sabes en qué gastarlo. Yo tengo el producto, pero no tengo el dinero. Entonces, ¿qué digo yo? Mira, yo necesito algo que tú tienes. Y hacemos el primer intercambio, primer negocio. Anda, qué bueno, qué bueno. Y te cuento el segundo, que vuelve y sucede en sexto de primaria. Esto es lo más loco que has visto. ¿Tú has visto a alguien que venda moscas? ¿Moscas? Moscas. ¿Has conocido ese mercado? No, ¿cómo vas a vender moscas? ¿Cómo vas a vender moscas? Lo mismo te digo yo. Es imposible que alguien te compre una mosca. Pues acá en Colombia hay una mosca de la fruta, que literalmente tú dejas un bananito o dejas una fruta ahí, la mosca se empieza a parar. Pues bueno, en el colegio nos ponen una tarea, en sexto de bachillerato, y nos dicen, tienes que hacer un cultivo de mosquitas, o sea, deja que la primera mosca se pare y la metes en un frasco y dejas que se reproduzca. Pues yo me di cuenta de que mis compañeros eran muy vagos, yo era muy buen estudiante, entonces yo digo, ¿qué pasaría si un compañero no lleva la tarea? Va a sacar una mala nota. Entonces yo hago un cultivo de mosquitas, chistoso, pero pongo a hacer varias con tiempo. Y llega el día de la presentación del trabajo y la profesora nos dice,
Dependiendo de la cantidad de moscas que tengas en tu tarro, así mismo va a ser la calificación. Porque a eso también dependía de cuánto tiempo lo habías dejado produciendo el enjambre de mosquitas, que son chiquiticas, de la fruta nomás. Y entonces llegan los primeros compañeros. No, que Guille, que tú tienes muchas moscas, que yo no taje porque lo puse apenas ayer, que no sé qué. Y le digo, no, mira, la verdad, pues la profesora dijo que iba a calificar en base a lo que tuviéramos. Si yo traje cantidad, así que yo me voy a sacar un 5 y yo voy a sacar la primera nota. Claro, entonces empiezo a crear la necesidad de los compañeros, porque yo iba a ser el primero porque tenía cantidad, entonces dependiendo del primero iban a calificar a los demás. Y es donde yo les digo, cuando me piden, no, venga, por favor, pásame mosquitas, que eso. Entonces les vendo a 2.000 pesos, mi segunda venta. 2000 pesos. 2.000 pesos, pasarte yo por un tarro, otro tarro, pasarte moscas. O sea que empiezo a vender moscas a 2.000 pesos. Una locura, o sea, me vuelvo ¿Y un crack ahí en ventas. con cuántos años empezaste a vender moscas? Yo creo, yo creo que no me acuerdo mucho cuántos tendrías, pero era pequeño. Yo me gradué muy rápido. Yo tendría 13 años, 12 yo creo que sí mucho. Bueno, locura, ¿eh? Vender Sí, sí, moscas sí. ahí. Vender una mosca en el O sea colegio. que No, tú suspendiste, ¿no? Porque si te quedaste sin moscas, suspendiste el proyecto. no, había cultivado moscas porque sabía lo que iba a pasar. ¿Sabes? Sabía que mis compañeros eran muy vagos y Ah, que lo pero iban es a decir, necesitar. te predictes el futuro. Sí, sí, sí. O sea, obviamente tú analizas. Yo creo que es uno de los, y te lo digo ahorita, uno de los emprendedores que, ya sea que Nazo se hace, es analizar tu ecosistema. Yo digo que tú puedes sacar negocio en cualquier parte y es algo que me ha caracterizado mucho. Porque mira, te lo digo, en el colegio, cuando estaba en primero de primaria, analicé que un compañero tenía dinero y que le podía vender algo que yo tenía. Y se hizo la transacción. Cuando pasamos a primero de bachillerato, ¿qué pasó? Un trabajo estudiantil. Sabía que los compañeros no lo iban a hacer, pero entonces yo lo podía hacer y podía crear una transacción allí. Lo mismo pasó en la ferretería. Cuando ingreso a la ferretería me di cuenta que no me pagan lo suficiente. ¿Qué digo? Analizo el ecosistema, veo dónde el negocio estaba fallando y me meto yo ahí por ese marketing digital. Vuelve y sucede lo mismo con mi emprendimiento. Entro a la universidad, me doy cuenta de que, vale, de que unos compañeros tienen una problemática, necesitan dinero para poder sustentar sus proyectos y graduarse, y yo tengo productos que necesitan ser vendidos. Entonces se crea una transacción. Wow. Vuelve y juega lo mismo cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a estudiar como Grow Partner. ¿Como Grow Partner qué es? Analizamos una empresa de que tiene problemáticas, necesitan aumentar su facturación y yo estoy ahí, analizo y se crean transacciones donde te creamos más ingresos, mejoramos tu ecosistema, mejoramos tu adquisición de clientes y potenciamos tu empresa. Entonces, realmente es ahí donde hace la pregunta, ¿se nace o se hace? Puede que nazcas, como en mi caso, vendiendo por defecto, por así decirlo, Sí, o lo puedes realizar en base a lo que analizas en tu alrededor. analizando. Qué bueno, Guille. Vale, y por otra pregunta, en otro bloque, me gustaría preguntarte si tú crees que para ser emprendedor o algo, tienes que tener, por ejemplo, algún hábito diario en cuanto, no sé, a salud o estar todos los días haciendo algo o estar obsesionado. ¿Tú crees que hay que tener algún hábito para ser emprendedor? Es que no quisiera responder la típica respuesta de todos los coaches, que párate a las 5 de la mañana, métete en agua fría y esto, porque realmente es algo muy, muy idealista. Realmente tú puedes ser una persona normal y no te tienes que abrumar con lo que estás viendo en internet, que es que porque esta persona ya tiene auto lujoso, es que la persona se para a las 5 y yo también. No, la verdad no es tan así. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tienes que tener una disciplina. La educación para mí es lo más importante. Si tú puedes aprender todo el tiempo, hazlo. Si tú puedes estar estudiando microproyectos, estar analizando, estar aprendiendo en internet, puedes aprender gratis por YouTube, puedes aprender por podcast, puedes aprender en infinidad de cosas. Yo digo que es uno de los puntos fundamentales y el segundo es apaláncate. Apaláncate. ¿Qué significa eso? Tus relaciones. Haz buenos amigos, haz buenos compañeros, donde estás yendo, quédate con personas que valgan la pena. Porque algo que se afecta mucho son las amistades. Digamos, si tú tienes una amistad que está fumando, que está tomando, que sale de fiesta, tu vida va a ser igual. Tú vas a ir para ese mismo limbo. Entonces, como emprendedor, no te satisface o no es lo ideal para que te vayas para ese lado. Lo mismo pasa si te relacionas con cracks como tú, como Martín, como compañeros grupones que ya están facturando, que ya son ricos o que ya tienen un punto alto como mi mentor, que es Jaime Higuera, que pues ya factura ya es millonario en este proceso. Cuando te empiezas a realizar con esas personas, empiezas a crecer.
tanto mentalidad como en ambición, en análisis de todo. Entonces, ese es uno de los consejos más grandes que hay, es apaláncate, crece, porque recordemos, si hay 4 millonarios y te juntas con ellos, tú vas a ser el quinto millonario. Qué bueno. Eso Pero pues si siempre. eres cuatro borrachos y tú te juntas con ellos, pues ¿quién Sí, va a es ser el el siguiente quinto, es el borracho? quinto, es el quinto borracho. Eso es lo que digo, yo digo, es que siempre, te lo digo en serio, ¿eh? Siempre lo digo, no eres solo tú no eres solo tú, eres la suma de las cinco personas que te rodean. Al fin y al cabo es así. Eso me Claro, encanta, claro. Guille. Sí, sí, sí. Vale, Guille, una pregunta. Mirando hacia adelante, ¿crees que tienes próximos objetivos, próximas metas, próximos proyectos de vida? Es decir, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Crees que te puedes superar mucho? En plan, me gustaría preguntarte si eso, si tienes objetivos. Bueno, es una pregunta bastante grande. Aquí hablamos un poco acerca de la, que es la visualización. Yo no soy una persona que piensa en el ahora, en el que lo que se gana sea comprar carro, una moto nueva, que lo vean bien, aparentar en que tengo relojes lujosos, cadenas, collares, para mostrarme en redes sociales y poder cerrar. No, no soy ese tipo de persona. Soy una persona que piensa a futuro y nosotros hemos visualizado montar empresa, crear equipo, estar internacionalmente. O sea que estamos ahorrando todo lo que está ingresando ahorita, no nos lo estamos gastando en mejorar nuestro estilo de vida, sino que Ujú. seguimos en el mismo estilo de vida tranquilo en el cual nos dejó la posición a la microempresa. De hecho, uno de mis objetivos fue abandonar el estado de supervivencia y pasar al estado creativo. Y para poder lograr eso, vendimos la microempresa para poder quitarnos esa ambición y ese freno mental que nos hacía gastar en el momento. Y decidimos con la venta pagarnos un año de vida. O sea, vendo la empresa en enero 15 y todo este año iba a quedar sin tener que trabajar, pero invertir el dinero de manera estratégica. Entonces, nos enfocamos en qué? En visualizar proyectos, en visualizar clientes, en visualizar, ahorita estamos hablando con una compañera de Estados Unidos en el cual estamos pensando en montar empresas ya en Florida, ella está ahorita en Miami, Wow. y hay muchos clientes que en Estados Unidos que necesitan este proceso que yo sé, pero también para poder mostrarnos a ellos como autoridad hay que tener una inversión. Hay que abrir en Estados Unidos nuestra empresa, creo que ella ya la tiene abierta, pero hay que empezar a aprender inglés, mira que es algo fundamental. Ella ya sabe inglés y está ya haciendo su parte, pero si yo supiera inglés, creceríamos mucho más rápido. Entonces, estamos invirtiendo en el inglés, estamos invirtiendo en aprender cosas nuevas, estamos creciendo, así que nuestra visualización a futuro es muy grande. Es, uno, abrir la empresa aquí en Colombia, pero segundo que todo, también abrirla en Estados Unidos, que es uno de nuestros proyectos más grandes que tenemos ahorita. Wow. ¿Y tienes pensamiento de abrirlo con ella o solo? Sí, no, 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 abrirlo en equipo. Yo creo que un Abrir un consejo equipo. fundamental hasta ahorita lo he aplicado y lo he puesto en marcha es crecer en equipo. Si tú estás pensando que vas a abrir un negocio, una empresa y que lo vas a hacer solamente tú, estás equivocado. La verdad, el crecimiento depende de diferentes. O sea, cuando tienes diferentes mentes buenas funcionando a la par y dándote ideas, el crecimiento es inevitable. Y tienes una motivación, ¿no? Porque también tienes a esa persona que te tira la palanconcito, ¿no? Hey, dale, dale, que tú puedes, dale. Sí. Entonces, cuando tienes eso, pues vas a top. Yo aquí te meto la palanca un momento y es, a mí siempre me han dicho que yo también soy una persona siempre que ha emprendido en dúo, ¿no? Con parejas y en plan, con personas, ¿no? Que yo pensaba lo mismo que tú, pero mucha gente me decía que emprendiera solo, que es el mejor camino que puede tener, que después a lo mejor no tienes contradicciones contra socios y demás. ¿Tú crees que eso es verdad o es mejor emprender siempre con un amigo o siempre emprender con alguien que te apoye? Bueno, yo aquí hace una pregunta que le hago a todos. No es tanto ir a hacer equipo por hacer equipo, sino que pregúntate, ¿qué tiene esa persona que no tenga yo? Y lo que tengo yo le pueda beneficiar a esa persona. Porque es ahí cuando funciona un equipo realmente. Digamos, yo no me voy a unir con una persona sí, yo quiero, pero quiere a hacerlo, hay una distancia re larga. Entonces tienes que conectar con personas que estén al mismo nivel tuyo, que estén queriendo lo mismo que tú quieres. Y segundo, que esa persona tenga una destreza en algo que tú no tengas. Por ejemplo, yo me uno con las personas que son muy buenas en la parte de creación de contenido. Y yo soy muy bueno haciendo que ese contenido conecte con las personas. Entonces, cuando tienes esa unión de dos factores fundamentales, es cuando empiezas a crear un equipo y empiezas a montar una empresa que haga la diferencia. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, y eso que has comentado, Guille, lo de Cruz Partner.
yo lo conozco, pero para la gente que lo sepa, ¿qué es Growth Partner? Bueno, un growth partner es algo, es una nueva tendencia que ha llegado últimamente al mercado, porque es que las empresas están haciendo publicidad a la antigua. ¿Qué significa eso? Que realmente están aplicando estrategias como se conoce como la antigua escuela. Entonces piensan que ya es montar simplemente una publicidad y que la publicidad te va a traer ventas. Entonces nosotros como Group Partners, en mi proceso de aprendizaje que lo viví contigo, aprendimos a crear comunidad, aprendimos a crear estrategias, aprendimos a crear embudos de ventas. ¿Qué significa un embudo de ventas para una empresa de marketing digital? No significa que simplemente atraigamos el cliente por una publicidad y le vendamos y ya está. Nosotros lo que creamos son ofertas de adquisición ganadoras, creamos embudos de ventas, adquirimos clientes y lo mejor de todo es que la empresa sabe cuánto le cuesta ese cliente y cuánto vale ese cliente de por vida en su negocio. Es una de las cosas más Qué bueno. importantes. Entonces nosotros como Grow Partners nos encargamos, ahorita sí te lo pongo sencillo, hacemos campañas publicitarias, hacemos ángulos que conecte con la persona y no solamente publicidad de mostrar productos, sino que aportamos valor. Aportamos valor, le enseñamos ya sea los beneficios, le hablamos a la mente y después creamos una obsesión progresiva. Esa obsesión progresiva la creamos en una página web, para los que muchos conocen, una landing page, donde aportamos el máximo de valor y segmentamos a nuestros clientes. Entonces, Ujú. al hacer todo ese proceso, sabemos cuál es el cliente que está entrando en nuestra empresa, quién se queda, quién se va, quién llega al carrito de compras, quién no nos compra, quién no nos compra. Y ahí empezamos a aplicar estrategias como marketing de email, series de Netflix, empezamos a hacer contenido de anuncios, pero enfocado a personas como contenido UGC, hablando de personas que ya tomaron acción de comprar el producto y la persona para la que aún no se ha decidido, pues estos anuncios le empiezan a convencer. Entonces, de esa manera una empresa se siente más segura a la hora de hacer publicidad porque sabe realmente cuánto se gastó en un mes en publicidad, cuántos clientes ingresaron y cuántas veces ese cliente te compra de por vida durante un año. Oh, está todo súper milimetrado. Sí, 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 claro, aquí medimos cada paso. Qué bueno, qué bueno. Vale, Guille, bueno, se está acercando el final ya de esta gran entrevista, me está encantando. Me gustaría hacerte un bloque bonus. Ahora es un poco más preguntas que tengo, dudas mías, y es, cuéntanos cómo es la vida en Colombia realmente. ¿Es verdad todo lo que dicen que es muy duro, que es súper difícil de vivir, que es un país muy pobre? ¿Cómo es la vida realmente en Colombia? Bueno, pues hay diferentes sectores, ¿no? Hay gente que tiene dinero, hay gente que está en clase media, clase baja, yo creo que como en todos los países, pero pues te cuento mi historia personal. Yo llego al distrito de Agua Blanca, de la ciudad de Cali, que es uno de los barrios marginales, literalmente como aislados de la ciudad un poco, donde se ve mucha pobreza, muchos niños en la calle, muchos niños descalzos, Oh, digamos, tienes para comer una vez en el día o dos veces en el día, tres es un lujo, la verdad. sí. Entonces, por ejemplo, yo comía lo que era el almuerzo y la comida, el desayuno no, solamente dos comidas. Estaba en el colegio, me tocaba transportarme en MIO, se conoce aquí el transporte público. El colegio me da una tarjeta para poder, pues que obviamente como estaba en un barrio bajo no teníamos la economía para pagar, entonces nos íbamos en tarjeta. Y oye, cuando no teníamos dinero, pues íbamos a estudiar, pero nos tocaba colearnos en el bus, algo que pasa mucho acá en Colombia. A las personas que no tienen economía, pues nos tocaba colearnos en el mío y nos coleábamos del colegio a la casa. Entonces no teníamos plata, pero pues teníamos que ir a estudiar. Y el almuerzo, pues porque a veces me tocaba quedarme todo el día estudiando, mi hermana estudiaba en la tarde, entonces cuando me tocaba ir desde la mañana, mi hermana me traía el almuercito pues en una coquita para poder que comiera algo y aguantar hasta la noche que ya llegara a la casa. Esa es una de las realidades que vivíamos acá. Bueno, ese fue el proceso del colegio. Mis padres eran cristianos, creían mucho en Dios, así que pues predicábamos, les llegamos a las personas con mucho entusiasmo para animarlos porque pues también es muy difícil estar allá y pues tú tienes algo, tienes a Dios de tu parte en aquel tiempo y llegábamos a predicar y hablar a las personas y a dar donaciones y todo lo que es la parte positiva. También en ese proceso quiero entrar a estudiar y mis padres me dicen que no hay dinero, que no hay plata para estudiar, que eso es algo que no es para nosotros y con la vida que yo estaba llevando, que solo puedo recoger basura. Entonces me dicen que iba a terminar recogiendo basura, que iba, pues, tú sabes, bueno, los recolectores que van corriendo y entregando allí, ella me dice que ese es mi futuro.
y pues a mí me da muy duro, la verdad, me agobio un poco, pero no me rindo, no me rindo, la verdad. Empiezo a estudiar más porque tenía que presentar un examen, se llamaba el IFES aquí en Colombia, en el cual que te permitía tener una beca y pagar un poco menos entrando a la universidad. Era difícil, te digo, 500.000 personas presentándose, 40 cupos. 40 cupos para entrar. Y es una Tío, locura. Pregúntame de qué puesto quedé. ¿qué puesto quedaste? 39, o sea, literalmente quedé 39 y eso para mí fue llorar porque me acuerdo mucho, me da mucha nostalgia porque estaba trabajando en construcción, porque a pesar de que tenía la visión de que quería entrar, no tenía la plata para pagar el primer semestre. Entonces, yo estaba visualizando tanto que quería entrar que empiezo a trabajar construcción y me acuerdo que estaba volviendo mezcla en aquel tiempo y me llega un correo y en el correo me dice, te aceptamos. Para mí esos fueron los logros más grandes de mi vida. Hasta ahorita lo recuerdo con mucho entusiasmo, porque que te digan que tú no puedes, que no tienes el dinero, que no puedes entrar a una universidad y que lo hagas, o sea, wow, o sea, era el primer miembro de la familia que entró a una universidad y que era una universidad, es muy importante la Universidad del Valle en Colombia. Entonces, entro a la universidad y me dicen, ¿y cómo vas a pagar el semestre? Si yo no tengo plata para pagarlo. Entonces, yo digo, no, yo tengo guardado. Yo he trabajado muy duro y pago mi primer semestre, bastante costoso, la verdad, porque era el primerito. Pero me dijeron que si yo era buen estudiante podía bajar las matrículas. Y la segunda objeción que me dicen, bueno, tú vives por acá en el distrito y tienes que ir al sur a estudiar, o sea, la parte alta de la ciudad, que es donde la gente que tiene dinero. Y yo tenía que salir del distrito de Bolanca, que es la parte baja de la ciudad, a la parte alta a ir a estudiar. Eso es de película. Y me dicen, ah, pero es que tú no tienes dinero para estudiar. ¿Y cómo te vas a ir en bus? ¿Cómo te vas a pagar todos los transportes? ¿Qué eso? Y yo digo, veo a mi izquierda y veo una cicla viejita y digo, me voy a ir en la cicla, me voy a ir en cicla. Mi mamá me dice que no me vaya en cicla, que no haga eso, que soy muy inseguro, que la inseguridad, que voy a llegar muy tarde. Y mi papá llega y me empieza a arreglar la cicla. Mi papá ha sido una ayuda muy grande, no económicamente, pero sí en ayudarme a resolver diferentes problemas y me ayuda a reparar la cicla, lo que es despincharla, cadena, hacerle mantenimiento y empiezo a estudiar yendo en cicla todos los días. Oh, emocionante, emocionante. Increíble, increíble, Guille. Otra pregunta que te quería hacer, Guille, es, me llama mucho la atención lo que dicen, conozco a muchos colombianos, bueno, conozco, no, siempre que hablo con un colombiano le digo, me gustaría ir a Colombia y me dice que la vida allí está muy difícil. ¿Es verdad que dicen eso, que hay que llevar cuidado al viajar en Colombia, que hay que tener cuidado cuando un español o algo viaja a Colombia? ¿Crees que es peligroso hacer un viaje a Bueno, Colombia? aquí voy a hablar bien de mi país, a pesar de que haya lugares marginales. Colombia tiene una biodiversidad muy hermosa. Lo mejor sería llegar con un guía o con un amigo que esté acá que te asesore, ¿no? Porque directamente, a pesar de que vivimos acá, uno aprende con el tiempo. Digamos, yo en estos momentos de mi vida no me voy a lugares bajos, salgo en horarios habituales, salgo a lugares turísticos. Entonces, por ejemplo, mi ciudad tiene lugares muy bonitos donde es muy seguro. Por ejemplo, el Boulevard, por ejemplo, lo que es la Loma, lugares donde puedes literalmente ver edificios, pero también tienes al lado una montaña gigante con un monumento donde puedes ver todo. Entonces, algo que tiene Colombia es ver cómo tenemos muchos árboles, mucha biodiversidad, algo muy hermoso, zonas muy turísticas que la gente puede compartir, pero también es saber con quién estás, ¿no? Saber con quién vas, con quién te relacionas, porque si estás relacionado con personas buenas, con personas que quieren crecer, que quieren aumentar lo que hablábamos ahorita, tu estancia en Colombia va a ser muy hermosa. O sea, la verdad te vas a encontrar con paraísos realmente. Puedes tener playa, mar, desiertos, tienes una diversidad encantadora aparte de la fauna y la flora que tenemos nosotros. O sea que hoy a pesar de que viví una experiencia difícil, puedo decir que a pesar de que vivimos acá, sabemos cómo diferenciar de una persona que te quiere hacer daño y una persona que no. Entonces nosotros lo llamamos como tener ese doble sentido, ese sexto sentido en el que te dice con quién no y con quién sí. Pero digamos, si vienes con una persona, por ejemplo, te invito yo, Martín, que vengas acá a Colombia, una vez que estés Ojalá. aquí en Colombia vas a ver que la vas a disfrutar, lo vas a disfrutar y vas a ver Algún un día, país algún súper día. seguro. Así va a ser. Qué bueno, Guille. Y por última pregunta, Guille, que me gusta mucho este tema, ¿cómo es la gastronomía en Colombia?
Ah, o mejor dicho. Yo digo que yo empecé a trabajar en oficina, en mi propio negocio, en esta empresa que estamos montando, que es Group Partner, Space Globe se llama. Y algo que yo gasto mucho es en comida. Y mira, ya Sí. estamos un poco gorditos. Si ves la diferencia, literalmente te voy a mandar una foto de lo que era antes y después, una locura, cómo hacemos ese cambio. Y no, aquí la economía, por ejemplo, si hablamos de comidas rápidas, acá en Cali, lo que es el salchipapa, lo que son las hamburguesas, una locura. Si ya no vamos a platos típicos en Medellín, que también mantenemos haciendo negocios allá y viajando para la ciudad de Medellín, lo que es la bandeja paisa, lo que las comidas de Bogotá. O sea, cada ciudad tiene su plato típico. Ujú. Acá en Colombia no es como que en Colombia tenemos un plato para todo, no. Sí, Cada, diferente. cada región tiene su plato. Entonces, por ejemplo, en Cali me gusta mucho lo que es el sancocho, como estamos cerca de la región del Cauca, nos rige el sancocho, es algo delicioso. En Medellín, lo que es la bandeja paisa, cada ciudad tiene sus referentes como tal de gastronomía, pero súper, súper bueno, súper delicioso. Y vea, pues vea, ya aguante tanto comer. Ya perfecto. Nada, 100%, 100% tengo que ir a probar la gastronomía, ¿eh? Me ha llamado la atención. Así que, Guille, si no pasa nada dentro de poco, me vas a tener Y que la hacer de gente, guía, ¿eh? y la gente, ¿no? Es algo que yo te aclaro, que son las personas. Acá en Colombia te van a recibir con las manos. O sea, digamos en otros países o en otras partes uno pregunta algo y como que te dicen tal. Aquí te conectas con un caleño, con un paisa, con un rolo. Ay, mira, es que me puedes ayudar a buscar aquí en mi ciudad. Si yo tengo la posibilidad, yo te llevo hasta el lugar. Aquí son así. O sea, Bueno, ven, ven por acá, ven por acá. Ah, mira, eso es lo que hablamos de la seguridad. Si tú le preguntas a alguien, te va a decir, mira, no te metas por acá porque puede pasar algo. Mejor vete por este lado, que por este lado es mucho anda. más seguro. Ah, y es más, tú le preguntas y te va a decir dónde comer, qué comer, dónde vas a ir, dónde hospedarte. O sea, literalmente te haces un tour a cada una persona que apenas conoces y le preguntaste algo y te ven como turista, tienes la información completa de mi ciudad. Eso es algo que tenemos los caleños y otra cosa, la capital de la salsa. Te lo digo, tienes que venir un viernes. Acá en la ciudad hacemos salsa, salsa al parque, podemos decirlo. Estás miles de caleños bailando salsa todo el tiempo sin ningún costo. O sea, algo chévere en mi ciudad es que tenemos muchas cosas turísticas, mucha atracción y no valen, literalmente es gratis. Entonces puedes ir a bailar salsa un viernes en la ciudad, al aire libre, con música, la mejor música de la ciudad, orquestas en vivo y literalmente sin ningún costo. Qué bueno. No sé bailar salsa, pero bueno, aprenderé. Acá se aprende, acá se aprende, aquí Ahí se también aprende. se enseña y todo. Gringos que vienen bailando cero y tú los ves ya metiéndole la Hostia, salsa. qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí es. Me ha gustado mucho esta conversación. Creo que ha sido increíble. Hemos aprendido de quién eres, hemos aprendido un poco de dónde vienes y dónde estás ahora. Se nota que eres muy humilde, que no se te ha subido nada, ni mucho menos. Creo que tienes muchos proyectos de futuro. Yo, como siempre te he dicho, y esto no lo he dicho aquí, pero ha sido un gran apoyo para mí, tanto para mis emprendimientos como para Growth Partner. Siempre nos hemos apoyado juntos, siempre hemos intentado de crear. Y es una cosa que invito a la gente y es juntarse con personas que se eleven, juntarse con personas que os apoyen y que cuando hagáis algo que os digan que si esto está bien o si esto está mal, porque yo contigo siento que estoy aquí también gracias a todos vosotros y justo también a ti, porque me has apoyado siempre en mi contenido, me has apoyado siempre en Dale Caña Martín, hace todo lo otro y muchas gracias Guille por eso. Y Recuerdo también un poco esa historia ya que lo mencionas. Nos conocimos, bueno, contémosle a la gente cómo nos conocimos, porque quizás dirán que ya nos habíamos visto, si no, estamos en diferentes países. Tú ahorita estás en Holanda, ¿no? en Holanda, En Holanda, yo estoy acá en Colombia y yo te conocí cuando estabas en España en porque España. iniciamos a estudiar Grow Partner y nos veíamos en clases en vivo online y es ahí cuando el consejo que haces es fundamental porque tú puedes detectar quién es la persona que está en la misma frecuencia que tú y en la cual puedes llevar los mismos proyectos y alcanzar ese nivel y me encantaría en un futuro hacer un gran equipo y en ese tiempo de estudiantes hicimos equipo, ¿no? Nos apalancamos, creamos una comunidad como con más de 100 personas, Sí, sí, ayudábamos a los demás, les enseñábamos. Entonces, mira que algo que yo le digo a los emprendedores para que potencien es que sientan más felicidad en dar que en recibir. Eso es algo sí, sí, fundamental, eso lo dice la Biblia, 100%. y es cuando digamos, tú lo has dado todo, da aún más. O sea, la vida te lo va a devolver. Y no lo hagas esperando eso, sino hazlo porque cómo te sientes tú. Un concepto que tengo yo es que cuando yo enseño, aprendo más. Entonces, algo que teníamos los dos, Martín, cuando estábamos estudiando era que los dos enseñábamos y los dos aprendíamos.
Dijimos, vamos a crear una comunidad donde le podamos aportar valor. Lo que no sabíamos que nos estábamos preparando para un futuro. Estábamos creando nuestras empresas, estábamos apalancándonos. Hoy por hoy estamos tú como creador de contenido para YouTube, yo como Group Partner, el día de mañana podríamos ser unos grandes empresarios. Entonces es fundamental con quién te unes. Exacto. Yo creo que conocer, conectar con la gente y conectar con gente de tu misma mentalidad o lo que sea que quieras que decir, yo creo que es lo más importante, conectarse con gente que te ayude a elevarte. Sí, 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 Así es la que, verdad. Guille, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este ratito y espero que la siguiente entrevista, porque me gusta hacerlo un poco todo esto mucho mejor y me gustaría hacerlo en persona. Ojalá algún día pueda ir a Colombia o tú puedas venir a Holanda o a España, pero Pronto, pronto. me gustaría ir a Colombia a probar la gastronomía. Me has dejado ahí con las ganas. Así que nada, Sí, sí, muchas sí. gracias, Guille. Si quieres decir a la gente dónde pueden encontrarte, que si te puedes mostrar de alguna manera, te dejo un ratito para ti. Ok, perfecto. Soy Guillermo Mosquera, Group Partner, socio de crecimiento digital. Me puedes encontrar en Instagram como @guille.grow. Por acá Martín les va dejando mis enlaces o mis links acerca de mis plataformas. Si tienes un e-commerce, si tienes un emprendimiento, si tienes una empresa en la cual esté funcionando de manera online, soy la persona ideal como socio para ayudarte a potenciar tu empresa. No significa que vayamos directamente a establecer una compra o una venta con tu negocio, no. Te podemos dar tips, asesorarte en un proceso en el cual nos vas a empezar a seguir, nos puedes hacer muchas preguntas, podemos agendar una llamada donde te voy a enseñar, donde te voy a aportar el máximo valor. Martín también me conoce, sabe que durante mucho tiempo estudiando, muchos compañeros quisieron hacerme preguntas puntuales de cómo crecer sus negocios y nunca tuvimos ánimo de lucro. Siempre aportamos el máximo valor. Así que tú en este momento estás viendo este video y tienes un emprendimiento, tienes una empresa, tienes un e-commerce en el cual estás facturando alrededor de los 1.000, 5.000, 20.000 y quieres escalar tu negocio al siguiente nivel, no dudes en escribirme que con mucho gusto estaremos para aportarte el máximo de valor. Aquí en Space Grow estamos Qué bueno, felices y Guille. encantados de Qué recibirte. bueno, qué bueno, me encanta. Y ahora sí, terminamos con esta gran pregunta y es un consejo para la gente, Guille. Un consejo de vida para la gente. Así que digas tú, mirando a la cámara, ¿qué consejo de vida le darías a los chavales que ven esto? Nunca te rindas. Y yo sé que ya has escuchado esto todo el tiempo, Wow, pero puedes tener adversidad, puedes tener a personas que te digan que tú no puedes, no puedes tener la economía que tú quieres tener, pero eso nunca va a definir dónde tú quieres llegar. Es así como me he formado todo este paso a paso, aprendiendo, estudiándome, cayéndome infinidad de veces, te lo puedo decir, me he tropezado y me he raspado, pero me he vuelto a parar. qué bueno. Pero en este punto empezamos a crecer porque solamente tu mente lo puede visualizar. Así que mi mayor consejo en este punto es abandona tu estado de supervivencia, todo lo que te manda este mundo terrenal y pasa a tu estado creativo, porque ahí es cuando tu mente empieza a funcionar de manera correcta y empiezas a hacer cosas que a ti te gustan y lo que a ti te gusta te empieza a producir el dinero. Increíble, Guille. Me encanta. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por ver este episodio de Así es y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.